La gran mayoría hemos probado alguna vez el Worbla normal o Fine Start, o incluso el Worbla negro, que es más suave al tacto y menos poroso. También tenemos Worbla transparente, Worbla Mist Art o incluso Worbla rojo, que es ignífugo, pero está más orientado a teatro. Pues bien, ahora tenemos un nuevo tipo de Worbla, el Worbla blanco. La principal característica de este nuevo tipo de Worbla es que su superficie es más suave al tacto que las anteriores versiones. Vamos a hacer varias pruebas para comparar el Worbla normal, el negro y el blanco. Aquí hemos aplicado calor al Worbla normal a cámara rápida. Y como sabemos, cuando estiramos mucho el Worbla normal se quiebra y su textura no es uniforme. El Worbla negro estira bastante más que el Worbla normal y mantiene mejor su estructura. Aunque claro, si lo fuerzas mucho, se rompe igual. Y por último el Worbla blanco. Esto no lo voy a poner a cámara rápida para que veáis realmente el tiempo que tarda en reaccionar el material. Ahí ya estaba reaccionando, pero seguí dándole con lo de capodera porque no me lo podía creer. Cuando estiramos el Worbla blanco, descubrimos que mantiene su textura prácticamente intacta. Parece un chicle. Aquí tenéis de cerca el Worbla normal, como os decía, con su textura poco uniforme. El Worbla negro, que estira mejor, pero se sigue viendo una textura granulada. Y el Worbla blanco, que como os digo es como un chicle. La textura se aprecia mucho más suave que los otros dos. Siguiente prueba. Ahora vamos a ver qué tal pega el Worbla blanco entre sí. Esto no está acelerado, para que podáis apreciar, como os dije, cuánto tiempo tarda en reaccionar el material. Lo pegamos bien. Y lo dejamos enfriar. Aquí lo tenemos. Una vez frío intentamos separarlo. La verdad es que la unión es muy fuerte. No podía meter la uña entre las dos placas. Intenté atacar por la esquina, que me parecía lo más sencillo, y aún así tuve que hacer mucha fuerza para lograr despegarlo. Ahora vamos a ver qué tal se moldean los tres diferentes tipos de Worbla. Lo pongo a cámara rápida para que no se haga tan pesado. El Worbla normal me costó un poquito, a lo mejor porque no le di la suficiente temperatura. La idea es hacer un churrito con los tres tipos de Worbla y comparar. Aquí tenemos el churrito de Worbla normal. El Worbla negro se trabaja mejor, aunque quema más que el Worbla normal, como podéis observar. Pero una vez que pierde temperatura, es muy fácil de manejar. Churrito número 2. Ahora vamos a ver el Worbla blanco. En cuanto a la temperatura, he de decir que es más caliente que el Worbla normal, pero no tanto como el Worbla negro. Y en cuanto a la textura, es muy fácil de moldear, es prácticamente como plastilina. Aquí tenemos nuestro churrito número 3. Ahora vamos a ver qué tal cogen la forma de los objetos. En este caso, vamos a probar con una lamparita con forma de rosa. Vamos a intentar forzar un poquito los materiales para ver qué tal reaccionan.
Aunque no es un objeto complicado, con el Worbla normal podemos apreciar incluso cómo se ve al trasluz en ciertos puntos en los que le hemos forzado un poquito más. Forzamos un poquito el material sin quemarnos. Y ahí tenemos nuestra rosa. La consistencia del Worbla negro es bastante mejor que la del Worbla normal. Vamos con el Worbla blanco. Forzamos un poquito. Y como podéis observar, coge muy bien la forma, nada más ponerlo sobre el objeto. Prácticamente parece la lámpara. Ahí podéis ver la textura. Es un pelín porosa, pero nada que ver ni siquiera con el Worbla negro. Es mucho más suave en comparación. Y más pruebas. Aquí tenemos Worbla blanco cubierto con 5 capas de cola. Le hace falta un lijado, pero bueno, para que veáis el efecto. Esto es Worbla blanco con 5 capas de imprimación en spray. La verdad es que queda muy suave. Y aquí tenemos la rosa de antes con 2 capas de cola y un poquito de pintura, que la verdad es que no está ni seca, pero necesitaba enseñároslo. Con 2 simples capas de cola, la apariencia de la rosa es totalmente suave, totalmente uniforme. Aquí tenéis la comparación entre la rosa con 2 capas de cola y la rosa de Worbla negro. Creo que aquí se ve mejor. Esperamos que os haya gustado mucho esta review. Si utilizáis este nuevo tipo de Worbla y queréis aportar nueva información, dejadla en los comentarios para que toda la comunidad pueda hacer uso de ella. Nos vemos en el siguiente vídeo.